es el turno del comentario de nuestro coordinador Julio Ernesto Martínez. Gracias, Claudia, Vianney y Ernesto, a toda la familia del Rumbo de la Tarde. Bueno, el comentario que hicimos el pasado miércoles, la plataforma RCC Cachicha subió un extracto del mismo y está titulado Juan Pablo Duarte, es decir, se quiere exagerar la figura de Duarte de forma exagerada como si fuera un superhéroe. Y bueno, miren, las reacciones han sido tal. La última vez que lo pude registrar había más de 2.060 comentarios y casi 8.000 likes. Pero en el caso de las reacciones, es probablemente el corte de esta plataforma de este año que más ha generado controversias. Yo, sobre esa base, uno buscando, ¿verdad? Porque uno no está ajeno siempre a las cosas que uno hace y uno expresa, pero muchos de esos comentarios, en su mayoría, fueron despiadados. Eso es normal, uno no puede sorprenderse a veces de las reacciones que tienen las personas de la red en función de las cosas que entienden o interpretan. Me recordaron a mi madre varias veces, MMG, todo tipo de cosas pro-haitiano, todos los epítetos que se le puede expresar a una persona. Pero bueno, gracias a Dios, yo soy una figura clara de lo que digo, consciente, y no creo que esas cosas tampoco me abrumen. Yo estoy vacunado contra ese tipo de cosas, pero sobre esa base simplemente les quiero decir que insisto en que la figura de Juan Pablo Duarte ha sido la más trascendente que ha tenido la República Dominicana. Sigue siendo nuestro principal referente moral y político, pero no veo la necesidad de que se trate como si fuese un dios, porque no hace homenaje a su condición humana, de ser humano, y porque esas cosas lo que hacen es distanciarlo de las nuevas generaciones. Y al estilo Hollywood, a veces se quiere construir con nuestra historia como un héroe y un villano. Para yo resaltar las bondades de una figura en términos históricos, no solamente tengo que limitarle a sus cualidades positivas, sino que también tengo que detratar a otros, incluyendo algunos que han llegado al tupé, al atrevimiento de condenar a la sociedad de ese momento por no haberse puesto del lado de Juan Pablo Duarte, por no haberlo convertido en presidente de la República. Y a eso es que tajantemente me refiero. El que le plantea eso lo hace por un sesgo, por una emotividad, pero no puede hacerlo con conocimientos de nuestra historia. Hay que ser más objetivo, y la figura de Duarte en su momento, en su contexto en el que vivió, era una figura que era desconocida para la mayoría de los dominicanos, porque Duarte la mayor parte del tiempo estuvo en el exterior, estuvo fuera del país, y entonces esa figura se viene a resaltar gracias al tiempo y gracias a la historia cuando se escribe de forma objetiva. El idioma que tenían los dominicanos era la separación, divorciarnos de Haití. La palabra independencia no existía en nuestros códigos. Ya la figura de Duarte tuvo el privilegio, la oportunidad de conocer Europa, Inglaterra, España, y pudo visualizar allí lo que al final plasmó dentro de su visión, que teníamos la capacidad de ser una nación libre e independiente de toda potencia. Entonces esa razón se la da la historia. La figura de Duarte se empieza a resaltar como nombre 20 y pico de años después, es decir, después de la guerra de la restauradora, después del triunfo, es que se viene a mencionar la palabra de Duarte. Pero más adelante, en la época de Lilis, se deciden traer los restos de Duarte de Venezuela a la capital. La historia, el tiempo le fue dando la razón, y hoy nuestra identidad, nuestra dominicanidad, se la agradecemos a su visión. Pero para contar la historia no necesariamente tenemos que endiosar, de idealizar la figura de nuestros próceres. Eso es innecesario, y a eso me refiero.
y mantengo mi posición con toda firmeza. Segundo, quiero hacer una referencia a las memorias, al discurso del presidente Luis Abinader durante la asamblea. Partiendo que vivimos en unos tiempos que se conocen como la posverdad, es decir, que es la construcción de lo que yo entiendo como verdad. Y vivimos en unas circunstancias en la cual hasta ese término se dice que es tan relativo que hoy el significado de la verdad no es aquella que yo la pueda comprobar con hechos y con lógica, que la verdad depende mucho de cómo yo la presente, cómo yo la venda y el otro la interprete. Y en función de eso se construye una narrativa de un discurso. Y ayer, 27 de febrero, eso hizo el presidente Luis Abinader. Contar la historia a su manera, contar la historia a su conveniencia, a la del gobierno que él dirige. Difícilmente usted pueda ver unas memorias de nuestros presidentes clavándose el cuchillo. Ellos van a hacer un resumen ejecutivo en función de todo lo que recopilan de sus principales funcionarios y colaboradores, que días antes tienen que enviar una memoria de gestión. Se hace un resumen ejecutivo. Entonces, en ese discurso con asesores, se trata de buscar partes emotivas, se trata de buscar elementos que conecten con la población que lo ve, que lo escucha, y se maneja un discurso, una plataforma propagandística. Pero eso no podemos condenarlo al actual presidente porque lo haya hecho, porque eso es ya una costumbre. Eso es ya una costumbre. Ahora, en función de las cosas que allí planteó, yo no me atrevería en estos momentos a afirmar o a desmentir cada una de las cosas en términos estadísticos. No he holgado, no me he ido directamente hacia ellas. Él parte de lo que él considera su verdad y la de su gobierno. Ahora, yo sí les puedo decir a ustedes que he aprendido que no hay mejor comparación y más objetiva de aquella que vaya a establecer la diferencia acerca de cómo usted encontró las cosas y cómo las dejó. Es decir, y ahí se establecen comparaciones. Miren, vamos a comparar el primer gobierno del presidente Fernández. Vamos a comparar los primeros 4 años de Danilo Medina y a establecer una diferencia con estos primeros 4 años de Luis Abinader. ¿Cómo encontró este sector y cómo lo dejó? Dependientemente de las cosas que le haya planteado, de cosas que hayan avanzado, al final usted tiene dos formas de hacer comparaciones. Ni siquiera el gobierno en su conjunto y sus funcionarios, a veces ni el más de los fanáticos PRMistas y gobiernistas se ha atrevido a establecer comparaciones en funciones de logros establecidos de ejecutorias de gobierno. Fíjense incluso que la principal bandera de esta gestión es el tema del combate a la corrupción y la transparencia. ¿Por qué? Porque llegó desde oposición a hacer gobierno sobre la construcción de un discurso anticorrupción. Entonces, ya montado en el gobierno, entonces se ha acuñado la bandera de la transparencia y es la principal virtud que exhibe este gobierno. Ahora, mañana me gustaría no solamente escuchar un discurso de que yo soy serio, de que yo soy el gobierno que apoyo la transparencia, de que he dedicado estos 4 años a que los funcionarios no se roben un peso. Aparte de todas esas cosas, yo también mañana quiero escuchar. Yo he sido diferente a los demás gobiernos porque hice estas ejecutorias en materia de obras públicas. Porque encontré un sector eléctrico que es una de las principales debilidades, de los principales problemas que tiene este país. Y lamentablemente, mire, a veces usted haciendo un ejercicio de dejar las cosas como estaban, uno se cuestiona y uno le dice a usted por lo menos no hizo nada, pero dejó la cosa como usted la encontró. Pero peor aún es cuando usted retrocede, es decir, cuando usted le entregan algo y usted lo que hace es que retrocede. Y uno de los principales problemas que tiene este país, que tiene nuestra economía, es el sector eléctrico. Ese sector eléctrico entra dentro de una de las principales debilidades
que a mi entender tiene este gobierno y que se hace caso omiso, no se quiere enfrentar. Incluso lo que se está buscando es excusa para culpar al propio pueblo dominicano que está pagando el castigo de los apagones y al mismo tiempo está recibiendo la culpa de la desgracia que la empeoraron aquellos que hoy nos gobiernan. Dale, Álvaro.